Sabemos que de las drogas, que básicamente se concentran en lo que es la eliminación de los medicamentos. Bueno, sabemos que el clearance va a representar la capacidad que la economía tiene para poder desprenderse de algunas drogas. Estas drogas, lógicamente, tienen algunas limitaciones para favorecer su eliminación, en especial cuando están cargadas eléctricamente, pero una vez que consiguen ser un tanto más hidrofílicas, no estar unidas a proteínas plasmáticas, vamos a favorecer la eliminación de las mismas por vía renal principalmente. Entonces, la eliminación del medicamento se puede dar sin que esté sufriendo algún gran cambio. Hemos visto algunas que se unen poco a proteínas plasmáticas, tal igual como se pueden biotransformar y lógicamente convertirse en metabolitos inactivos, pueden también eliminarse con algún tipo de cambio en su composición original, ya convertido, repito, en una sustancia inactiva. Sabemos que los riñones son los órganos más importantes y que existen otras rutas alternas de eliminación, principalmente a nivel de la heces, leche materna, a nivel pulmón, sudoración, lágrimas y saliva, que son rutas alternas, pero que también tenemos que tener en cuenta, en especial a nivel de la leche materna, cuando indicamos también a la mujer que ya tuvo un parto en algún momento y que está dando de lactar, por la posibilidad de que pueda transmitir o introducir en la economía de su hijo o hija parte de la droga que ella está recibiendo por alguna condición determinada. Cuando hablamos de las rutas de administración, sea la que sea, mencionábamos de que la droga en algún momento va a tener contacto con el hepatocito y que el hepatocito va a favorecer su biotransformación. Bueno, cuando la droga se biotransforma, mencionábamos de que esta va a haber favorecido su eliminación por vía renal o por vía biliar. Bueno, sucede que estos hepatocitos pueden vaciar hacia la vía biliar la droga ya biotransformada, la cual se puede almacenar a nivel de la vesícula o directamente ser evacuada hacia el intestino. Bueno, una vez que llega al intestino, lo normal debería ser que finalmente la droga sea eliminada como tal, por las heces. Sin embargo, esta droga que se ha eliminado puede también, dado que se expone a los enterocitos de la mucosa intestinal, ser reabsorbida y nuevamente ingresar a la economía, en donde podría inducir algún tipo de efecto farmacológico. Esta recuperación, entre comillas, de la droga, una vez que ha sido vaciada al tubo digestivo y retorna a la economía, se le conoce como circulación o ciclo entero hepático. Es decir, la droga no se elimina completamente, sino que, dadas sus propiedades, aún puede ser manejada por el enterocito y trasladada a la circulación sistémica. Bueno, vayamos ahora a lo que nos compete, ¿no? El medicamento, de una u otra manera, fue biotransformado y tiene que eliminarse en forma efectiva de la economía. El principal órgano abocado a esta función va a ser el riñón. El compuesto se tiene que filtrar por vía glomerular. Aquí estamos viendo, llegó la droga ya biotransformada, más hidrosoluble, al glomérulo renal, pasa al espacio de Bowman, pasa al sistema tubular, túbulo contorneado proximal, en donde la mayoría de compuestos se reabsorben nuevamente. El hecho de que una sustancia haya sido ultrafiltrada no significa que se elimina como tal. Gran parte de ella puede inclusive ser reabsorbida a nivel del túbulo proximal. Bueno, la droga sigue transcurriendo y como tal debería eliminarse. Sucede algunas veces que el epitelio tubular, a nivel del sistema tubular, tiene la capacidad de poder secretar también parte de la droga que se haya acumulado allí. Entonces puede haber mecanismos de secreción tubular de la droga. Otras veces, la misma droga que ya está en la luz tubular puede ser recuperada, reabsorbida hacia los capilares que están perfundiendo al sistema tubular. Entonces, prácticamente vemos que la droga, tal igual como ocurre con cualquier componente que se ultrafiltra, puede eliminarse como tal, puede sumarse una secreción adicional o puede recuperarse parte de la droga por mecanismos de reabsorción. Entonces, esto que conocemos por fisiología se va a repetir nuevamente en el manejo de la farmacología de las drogas específicamente relacionadas a nivel renal. Y una vez que están en la circulación sistémica, lógicamente se produce el efecto del metabolismo hepático porque están regresando a esta circulación. Aquí lo que comentábamos en relación a la barrera de filtración, decimos que tenemos una droga que está en más o menos unida a las proteínas plasmáticas, acá está la droga libre, por su tamaño, por su lipofilicidad, por su carga eléctrica, puede atravesar el endotelio fenestrado, pero se enfrenta a la membrana basal, que está cargada negativamente y que puede rechazar algunas drogas con carga eléctrica. Si no las tiene, bypaseada ya la membrana basal, llega al espacio que separa las prolongaciones, estas son las prolongaciones de los podocitos, para que finalmente la droga llegue al espacio sináptico, llegó al espacio, perdón, al espacio de Bowman. Entonces, una vez que ha llegado al espacio de Bowman, ya la droga como tal se expone a la luz tubular. Entonces, cuando llega al nivel de la luz tubular, esta es la luz, estas son las células que forman parte del sistema tubular, este es el intersticio. Hay droga que puede haberse acumulado en el intersticio y, lógicamente, a través de mecanismos de secreción, se suman a la droga que ya estuvo presente en la luz tubular. Hay secreción, entonces, de la droga por un sistema de, generalmente, proteínas de transporte que están a nivel del sistema tubular.
Existen estos sistemas tanto para drogas que son cationes como para drogas que son aniones, ambos escenarios con carga eléctrica. Entonces, la vía renal va a recibir parte de la droga que se ultrafiltró y parte de la droga que se está secretando para poder eliminarlas en forma adecuada. Un dato importante a nivel renal es que el pH urinario, el pH que tenemos a nivel de la orina, puede favorecer en más o en menos que la droga pueda ser reabsorbida. Eso quiere depender del pK de la droga. Hablamos en algún momento de que el pK, es decir, aquel pH donde la droga está a la mitad de su concentración con forma libre, en la otra mitad en su forma ionizada, lógicamente puede ver favorecido la capacidad de que el organismo pueda recuperar a la droga. Entonces, si tenemos nosotros la capacidad de que la droga se recupere, a pesar de que sea ultrafiltrado, esta va a seguir perteneciendo a nosotros, por tanto puede seguir induciendo algún efecto farmacológico. En cambio, si la droga se mantiene en su estado ionizado, con carga eléctrica, menos capacidad va a tener de poder ser reabsorbida. Entonces, modificaciones en el pH, como estamos viendo aquí, modificar el pH de la orina puede alterar la composición de la droga. Y con esto afectar también la capacidad que tengamos de poder recuperar la droga en más o en menos. Es importante conocer esto, sí, porque existen algunas drogas que en algún momento están ocasionando algún tipo de disturbio en la economía de un individuo que tienen que ser eliminadas y como tal podrían, si se recuperan, seguir prolongando el efecto tóxico o no deseado de estos medicamentos. Entonces, si nosotros conocemos la capacidad de una droga de poder ser recuperada y modificamos el pH urinario, lo alcalinizamos o lo acidificamos, podemos favorecer que drogas que son ácidos débiles o que son bases débiles sean más fácilmente eliminables. Entonces, ese dato también es importante. Saber que podemos tener drogas que en algún escenario se puedan eliminar con mayor o menor facilidad. Entonces, en resumidas cuentas, una droga cualquiera que haya sido biotransformada o que está circulando como droga libre, se expone al glomérulo renal, llega a la luz tubular, en donde se puede sumar una secreción adicional que aumente la cantidad de droga en la luz tubular. Por sus condiciones, parte de la droga puede ser reabsorbida y regresar a la economía, y otra parte finalmente ser eliminada. Entonces, todo compuesto que nosotros hemos brindado a un paciente, biotransformado o estando en forma libre, finalmente se vuelve a filtrar, en más o en menos. A eso se va a sumar la secreción o la reabsorción. Va a depender de la capacidad que tenga el epitelio tubular renal de poder eliminarlo, secretarlo o de poder reabsorberlo. En muchos escenarios, la secreción y la absorción va a estar asociada a la presencia de proteínas en la membrana. Muy bien, toda droga que se vaya a reabsorber va a regresar a este fármaco a la economía, a la circulación sistémica. Y una vez que retorna a la circulación sistémica, tal igual como ocurrió en la cinética inicial, se va a exponer de una u otra manera a los sistemas de biotransformación a nivel hepático que finalmente la conviertan en una sustancia menos activa, en un metabolito inactivo, en una sustancia cargada eléctricamente. Entonces, estos cambios a nivel renal, en donde la droga tendría que eliminarse, pero por alguna condición propia de ella se recupera, igual el hepatocito se va a encargar de convertir en una droga inactiva, menos reabsorbible. Y en algún tiempo, finalmente la droga ya va a ser totalmente eliminada de la economía. Eso nos va a ocurrir. Entonces, la excreción se va a facilitar mucho, se va a facilitar bastante cuando nosotros tengamos una droga que sea más hidrofílica. Va a ser mucho más sencillo en relación a aquellas que sean lipofílicas. Porque estas lipofílicas, repito, tienen mayor facilidad de atravesar membranas y de poder ser reabsorbidas. Entonces, toda droga que ha sido convertida en una sustancia más hidrofílica tiene una eliminación mucho más rápida. En cambio, las lipofílicas no tienen esa capacidad, al contrario, pueden atravesar más rápidamente las membranas, con lo cual se favorecería en gran medida que puedan ser reabsorbidas casi en su totalidad. Pero que son lipofílicas, por tanto, tienen un tiempo de permanencia en la economía mayor a la que el otro conjunto de drogas podría ciertamente tener. Aquí en estas diapositivas las vamos a reconocer mejor. Drogas que son hidrofílicas, por ejemplo, están circulando en la economía y como son más hidrofílicas, lógicamente son más fácilmente eliminables por vía renal. En cambio, drogas lipofílicas, que escapan al metabolismo, a la biotransformación en menor cuantía, están circulando más tiempo porque a nivel renal son reabsorbidas casi en su totalidad, por tanto, siguen circulando más tiempo en el organismo de un individuo que haya recibido algunas drogas de esta familia. Si la droga lipofílica tiene un hígado en ese individuo que es normofuncionante, lógicamente en algún momento esa droga que tiene particularidades de poder ser reabsorbida, se va a convertir en drogas más hidrosolubles. El hepatocito en algún momento va a coger esa droga lipofílica y la va a convertir en drogas hidrosolubles, y una vez que se ha convertido en una droga hidrosoluble, más fácilmente se va a eliminar. Lógico es que va a quedar todavía droga lipofílica, que en algún momento va a tener contacto con el hepatocito, y en algún momento se va a biotransformar también en una sustancia hidrosoluble. Más hidrosoluble es, repito, la droga que nosotros ingerimos inicialmente, que era lipofílica, mayor facilidad vamos a tener de poder eliminarla por vía renal.
Entonces, conforme pasa el tiempo, ya sabemos que la droga accedió al torrente sanguíneo, se va distribuyendo, se va biotransformando y gradualmente su concentración va a ir disminuyendo, haciendo que la concentración inicial, que era importante, era elevada, pasado un tiempo sea prácticamente despreciable. Muy bien, esta era en la fase sueño, solamente para dar pie a las conclusiones finales referidas a la farmacocinética. Entonces, una droga va cambiando su concentración en el tiempo en relación a cuánto de droga libre tengo, cuánto de droga se une a la proteína plasmática, cuánto de droga está en su forma ionizada, cuál es el tamaño finalmente que la droga pueda tener. Entonces, la concentración de la droga va a ir cambiando en el tiempo en relación a cuánto de la misma hemos ingerido y cuánto de la misma logramos eliminar. En algún momento, la ingesta y la salida o la eliminación van a entrar en una etapa de equilibrio. ¿En relación a qué? A la biotransformación que haya podido tener a nivel hepático y a la capacidad de eliminación que ocurra a nivel renal. Esto, en general, tiene algunas denominaciones farmacológicas. La fase alfa hace referencia a la droga que se va distribuyendo, que va circulando en la economía, y la fase beta hace referencia a la droga que ya se biotransforma y finalmente se elimina por vía renal. Al final de cuentas, entonces, todo fármaco que ingresa a la economía, alcanzando una concentración determinada según sus propiedades, pasado un tiempo, finalmente, esa concentración va a comenzar a disminuir. El organismo se desprende de la droga, notamos un color rojo aquí, donde ya la droga se ha distribuido casi al 100%, pero conforme pasa el tiempo, el individuo ya aclara o depura o elimina la droga, en general, por vía urinaria. Esto va a pasar sea cual sea la ruta de administración. Si no hay una nueva dosis o una nueva cantidad de droga que nosotros administramos al paciente, indefectiblemente esta droga se va a eliminar. Entonces, esto nos obliga a tener que diseñar protocolos o formas de administración de la droga. ¿Por qué? Porque cuando yo indico una droga a un paciente, esta droga se indica con el fin de producir un efecto farmacológico. Yo quiero conseguir un efecto en el paciente. Entonces, este efecto farmacológico va a ir asociado a la cantidad de droga que yo tenga disponible para producir ese efecto. Si yo disminuyo la cantidad de la droga, si la droga disminuye, lógicamente el efecto farmacológico también disminuye. Pero yo muchas veces tengo la necesidad de mantener el efecto farmacológico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que la droga mantenga un efecto en el tiempo. Para eso necesito dosificar, repetir la dosis en el tiempo para que se mantenga el efecto farmacológico que yo quiero obtener en mi paciente. Entonces, tengo que indicar un esquema de dosificación horaria muchas veces, sabiendo el tiempo que le toma al cuerpo eliminar a un medicamento. Yo puedo decir en cuánto tiempo tendría que darle una segunda, una tercera, una cuarta dosis. Entonces, muchas veces tenemos que emplear dosis de mantenimiento para conseguir un determinado efecto farmacológico. ¿Y para qué se consigue esto? Miren, aquí tenemos un individuo a quien le estamos indicando el tratamiento por primera vez. Empezamos un medicamento por vía intravenosa en infusión continua. El medicamento al inicio tiene una concentración que no alcanza la concentración que le permitiría conseguir un efecto cualquiera. Cuando llega a esta concentración, el individuo presenta un efecto, una respuesta en su economía. Entonces consigue un efecto determinado. Para que se consiga el efecto, el medicamento tiene que alcanzar esa concentración. Tiene que llegar a un nivel de concentración que le permita hacer que la célula cambie su actividad. Pero ¿qué ocurre si yo le doy una dosificación menor? Si le doy una dosificación menor, me va a tomar más tiempo, o quién sabe, no voy a llegar a la cantidad o a la concentración necesaria para conseguir ese efecto farmacológico. Entonces, conociendo que toda droga necesita llegar a una concentración determinada para que se evidencie el efecto farmacológico, yo tengo que saber cuánto de esa droga tendría que repetir en el tiempo para lograr ese objetivo. Entonces, ya mi conocimiento vertido hace un instante me llevaba a entender que cuando yo doy un medicamento, en algún momento la concentración de la droga alcanzaba cierto valor en donde conseguía un efecto farmacológico. Pero inmediatamente, si no había una dosis adicional, la cantidad de la droga volvía a caer. Volvía a caer a un nivel en donde ya no conseguía efecto farmacológico. Sé que pasado un tiempo, los tiempos de vida media, el medicamento va a comenzar a perder la acción que consiguió obtener en la economía. Entonces, si yo tengo como objetivo mantener esa concentración en un nivel constante, y yo ya sé que pasado un tiempo voy a perder ese efecto, yo tendría que indicar en algún momento repetir el medicamento para que la concentración se mantenga en un nivel óptimo o adecuado. Esta concentración en un nivel óptimo o adecuado se conoce como concentración en estado estable. ¿Qué significa? Cuando usted prescribe un tratamiento a un paciente, en algún momento el medicamento alcanza una concentración determinada. Esa concentración va a ir acoplada a obtener un efecto farmacológico determinado. Cada medicamento
tiene diferentes formas de conseguir ese objetivo. Vayamos aquí. Este medicamento le doy una dosis determinada a un paciente, que lo vamos a hacer en verde, alcanza una concentración, perdón. El medicamento alcanza una concentración, pero está por debajo del que debería obtener. Pasado un tiempo su concentración comienza a caer. Le doy una segunda dosis, alcanza una concentración mayor, pero pasa el tiempo, vuelve a caer por debajo del nivel que quisiera obtener. Pasa otro tiempo y alcanza una concentración mayor, y tal igual como ocurrió anteriormente, esta concentración comienza a disminuir. Pasa un tiempo más y el medicamento ya consigue estar un poco más de tiempo por encima de la concentración que yo necesito obtener para obtener un efecto farmacológico. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta aquí es que le toma un tiempo al medicamento alcanzar esta concentración en estado estable. Me cuesta un tiempo llegar a ese nivel. Entonces, para un medicamento será un tiempo determinado, para otro medicamento, como está prescrito acá, será de repente un tiempo algo menor para llegar a estar por encima de esa concentración que me asegure obtener un efecto determinado. Entonces, esto simplemente me está resumiendo de que para que yo consiga el efecto en forma ya constante, por ejemplo, un antibiótico que mantenga un poder de acción contra algunas bacterias, necesito que el antibiótico esté en una concentración que permita matar las bacterias. Yo sé que en algún periodo de tiempo, algunas horas, recién lo voy a conseguir como objetivo primordial. O un paciente que quiere controlar un dolor de cabeza, un cuadro febril, yo sé que cada cierto periodo de tiempo voy a tener que repetir la administración del medicamento para conseguir ese objetivo. Pero al inicio, el objetivo no se consigue tan rápidamente, porque el medicamento le va a costar un tiempo llegar a obtener una concentración determinada en la sangre. Entonces, conociendo esto, yo sé que puedo dosificar el medicamento para conseguir este objetivo. Noten ustedes lo que pasa aquí cuando yo a un medicamento le doy una sola dosis administrada a un paciente. Le doy el medicamento, alcanza un pico, y si no le repito la dosis, inmediatamente el medicamento cae su concentración hasta que finalmente desaparece. Pero en el otro escenario, a este paciente le estoy dando un medicamento que va a repetir la dosificación en el tiempo. Conforme la repite, noten ustedes que en algún momento alcanza una concentración que se mantiene más o menos estable. Y cuando mantiene esa concentración estable, el efecto terapéutico se consigue. Esta concentración a la cual hago referencia en estado estable, o sea, una concentración del medicamento que siempre está presente en el torrente sanguíneo, se consigue cuando la velocidad de absorción se equipara con la velocidad de eliminación. Yo sé que cuando indico un medicamento ingresa, circula, se biotransforma y finalmente se elimina. Pero en algún momento, si yo repito las dosificaciones, la velocidad a la cual el medicamento se está distribuyendo va a equiparar la velocidad a la cual también se está eliminando. Esa es concentración en estado estable. Cuando yo consigo ese equilibrio, consigo el efecto terapéutico. Entonces siempre debemos buscar llegar a obtener esa concentración. Entonces, la mayoría de medicamentos, para que consigan un efecto terapéutico, le toma un tiempo llegar a ese nivel. Pero ocurren circunstancias en donde no tengo tiempo, en donde necesito actuar rápidamente. Les pongo un ejemplo. Tengo un paciente que entra por un cuadro de convulsiones. Sus neuronas, a nivel de la corteza cerebral, están descargando actividad neuronal en forma acelerada y frecuente. Tanto así que el individuo no recupera la conciencia, está que convulsiona y convulsiona. Entonces, yo tengo algunas drogas con poder anticonvulsivante, que actúan rápidamente, ¿no? Anticonvulsivante. Pero sé que cuando las prescribo en forma horaria, le toma algunas horas llegar a obtener una concentración que me permita controlar o abolir las convulsiones. Muy bien. Entonces, si yo sé que va a tomar tiempo y sé también que las convulsiones matan neuronas, dañan al paciente, lo pueden dejar con secuelas, tengo que controlar las convulsiones en menor tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro a ese anticonvulsivante y le doy una dosis mayor a la convencional. Cuando yo le doy una dosis mayor a la convencional, esto que está ocurriendo acá, le estoy dando una dosis de carga, una dosis alta. ¿Para qué? Para que el medicamento en poco tiempo alcance esa concentración y no espere más horas a obtener recién esa concentración en estado estable. Cuando yo indico a un paciente una dosis alta para que con esa dosis alcance la concentración que le permita obtener un efecto farmacológico, a esa dosis le llamo dosis de carga. Lo usamos en algunos escenarios, repito, aquí, por ejemplo, para controlar convulsiones. Lo usamos en el escenario cardiovascular para controlar algunas arritmias. Y también lo usamos, por ejemplo, en el uso de antimicrobianos. Cuando yo quiero matar a la bacteria rápidamente, tengo que usar muchas veces dosis de carga. Entonces, existen algunos escenarios donde tengo que conseguir. Bueno, entonces ya sabemos que en algún momento dado, en cualquier patología en particular, indicar un tratamiento es para que el medicamento alcance una concentración que se acerque a aquella en donde el efecto farmacológico lo voy a obtener. Note que me costó un poco de tiempo llegar a obtener esa concentración. ¿Qué ocurre si en algún momento dado yo al individuo le bajo la dosis de la cantidad de medicamento que le venía dando? Cuando uno baja la dosis porque el individuo dice, y si en lugar de tomar una tableta que me ha indicado tomo media o un cuarto, el efecto farmacológico se pierde.
¿Por qué? Porque estamos por debajo de aquella concentración que me garantizaba obtener un efecto farmacológico. ¿Y qué pasa si el paciente dice, noto que no me siento tan bien y mejor aumento la dosis? Bueno, si aumenta la dosis, el individuo está por encima de la concentración que me ha asegurado tener un efecto farmacológico. Probablemente lo voy a mantener, pero como hay más medicamento en la economía, el efecto farmacológico benéfico va a ser sobrepasado por un efecto adverso medicamentoso o un efecto tóxico. Entonces, no nos conviene también obtener una dosificación incrementada sabiendo de que los efectos adversos podían ciertamente presentarse. Esto prisionero pasa también con algún grupo de población que es medicada, ¿no? El paciente al inicio acepta el tratamiento, sus concentraciones de medicamento con los picos y valles se mantiene dentro de la concentración que decimos que es estable, pero ahora el individuo olvidó tomar una dosis del medicamento. Se le olvidó una dosis de la mañana, una dosis de la tarde, y en la noche se acordó, no tomé durante el día un medicamento para la presión arterial, por ejemplo. Entonces ya se acuerda y comienza a tomar el medicamento. Vuelve a pasar lo que ocurrió inicialmente. El medicamento otra vez tiene que alcanzar una concentración que le permita llegar a aquella en donde se garantice la permanencia del efecto farmacológico. Pero el individuo, pasado algunos días, otra vez se olvidó, se acordó un poco temprano, ahora sí que olvidó la dosis, vuelve a retomarla. Vuelve a retomar y le vuelve a costar al fármaco llegar a esta concentración en estado estable que le garantiza obtener un nivel terapéutico deseado. ¿Ok? Entonces, el individuo puede también verse influenciado en forma negativa por omitir las dosis. Entonces, tenemos población que es medicada, tenemos población que recibe un medicamento, pero que no va a verse beneficiado de tener el efecto que queremos, control de presión, control de dolor, control de una infección, por ejemplo, porque el paciente no se adhiere, no acepta el tratamiento tal y cual como debería obtenerse. Entonces, evitar u omitir algunas dosis que claramente son necesarias, porque sé que pasado un tiempo el organismo va a eliminar el medicamento por el tipo de vida media que le corresponde a cada fármaco, va a hacer que el efecto terapéutico se pierda. Y finalmente, no consigamos el objetivo. Con antimicrobianos es catastrófico. ¿Por qué? Porque cuando indicamos un antimicrobiano, la bacteria tiene más tiempo de crear resistencia. Cuando usted le quita el antimicrobiano, en lugar de tomarlo cada 8 horas, el individuo dice cada 12 horas, ese tiempo muerto donde no recibió antibiótico, la bacteria se recupera y ahora genera defensas contra el antibiótico. Entonces, por emitir dosis, también generamos resistencia. Entonces, cada fármaco en particular siempre va a buscar llegar a un nivel de concentración que le permita obtener efecto terapéutico. Algunos fármacos tienen por sus propiedades el beneficio de ser dados una sola vez al día, otros que tienen que ser dados 2 veces al día, otros 3 o 4 veces al día. Pero en algún momento, todos ellos van a alcanzar a estar en un rango de concentración que permita obtener un efecto terapéutico. Algunas veces como parte del medicamento se nos puede pasar la mano, nos metemos a la zona roja, zona de riesgo, mucha dosis, el paciente puede tener algún efecto adverso medicamentoso, u otras donde se omiten las dosis, estamos lejos de la concentración en estado estable, no hay efecto terapéutico, no hay efecto farmacológico. Entonces, eso también es contraproducente y deleterio para nuestros pacientes. Lo ideal, por tanto, es que nos mantengamos en este rango de normalidad. Cada medicamento, cada fármaco, cada indicación de la prescripción va abocada a las propiedades farmacocinéticas que ese fármaco tiene. El creer que aumentar la dosis va a ser mejor, muchas veces nos lleva al riesgo de aumentar la concentración del medicamento. O de repente le estoy dando la dosis convencional, pero el paciente es hepatópata, tiene un sistema de hepatocitos que son inadecuados para poder controlar o biotransformar a los medicamentos. O quién sabe, tenemos un paciente que tiene daño renal, no elimina el medicamento, y el medicamento tiene más tiempo de estar circulando en el torrente sanguíneo y se acumula el medicamento en el cuerpo. Por ejemplo, nos pasa con algunos diabéticos en donde la insulina, que se elimina por vía renal, el paciente diabético en un momento hace daño renal, se convierte en un nefrópata. Ya no elimina la insulina como antes lo hacía. Y el paciente sigue recibiendo insulina, sigue recibiendo insulina. Entonces, la insulina que yo le voy agregando en cada dosis adicional se va acumulando. ¿Por qué? Porque el individuo con daño renal, siendo diabético, no elimina la insulina que yo le estoy prescribiendo. Y en algún momento va a haber más insulina de la que necesita. ¿Qué me va a producir? Hipoglicemia, ¿no? Ocurre también como un escenario que pueda explicarme el por qué el efecto farmacológico ha sido sobrepasado. Otras veces le hemos dado un inductor o de repente hemos acelerado la eliminación del medicamento, estamos con la dosis adecuada, pero por recibir un inductor, lógicamente podemos hacer que la concentración de la droga disminuya porque hay un segundo o tercer medicamento que está interfiriendo a través de la aceleración de la droga en lo que concierne a su eliminación. Entonces, toda droga, cuando se administra, no mantiene rápidamente una concentración en estado estable. Cuando se administra, en algún momento va a alcanzar un pico en su concentración y pasado un tiempo, esa concentración va a comenzar a disminuir. De nosotros depende mantenerla en una concentración en donde el efecto farmacológico se consigue. Cada fármaco tiene una ventana terapéutica, una dosis máxima que no debemos sobrepasar y una dosis mínima que no debemos disminuir. Porque si nos salimos de rango, el efecto farmacológico o es demasiado tóxico o es menor al que nosotros buscaríamos obtener en el tiempo. Entonces, cada fármaco tiene un tiempo
de circulación del torrente sanguíneo, un tiempo de vida media en el cual está circulando, en el cual el efecto se mantiene en el tiempo. Muy bien, ya prácticamente hemos terminado con todo lo que es farmacocinética. No sé si de pie tienen alguna duda, pregunta, porque lo que viene es farmacodinámica, pero entiendo que ya pueden estar algo cansados y siendo la aceptación del grupo también a la cual yo me tengo que someter, quisiera saber si es que ustedes me dirían que esto lo continuáramos en nuestra siguiente reunión. Porque